Muy bien, la reflexión de esta tarde lleva como título Adicciones. Y bueno, vamos a darle lectura a nuestra cita. Ya lo mencionábamos ahorita, Romanos, capítulo 7, versículo 24. Es un texto muy conocido. Romanos 7, 24. Vamos a darle lectura. Ustedes me van a seguir aquí con su vista. Por favor, dice: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, es un texto, les digo, conocido, ¿no? Por cada uno de nosotros, eh, que va en relación al tema que vamos a tratar esta tarde. Es una expresión de parte de Pablo, una expresión de desesperación, ¿sí? Ante una situación que pues más al ratito vamos a mencionar, una situación que él no podía controlar, ¿no? Y se estaba sintiendo, pues, como dice el texto, miserable, ¿ok? Eh, ¿qué, eh, qué problema, ¿no? Cuando atravesamos, ¿sí? Ya sea como en lo personal, como familia, con amigos, eh, en situaciones de este tipo, ¿no? De cuestiones de adicciones. Pero vamos en esta tarde a tocar algo un poquito diferente a lo que normalmente a lo mejor tratamos cuando hablamos estos temas. Miren, hace, hace algún tiempo, por ahí caminando por la calle de un lugar, eh, me encontré con este lugar que ustedes ven aquí. Me llamó la atención el título o el nombre de este negocio. No sé si lo alcanzan a ver por ahí, si tienen buena vista. Es un café que se llama Refugio de Pecadores. Me llamó la atención el nombre, Refugio de Pecadores. Eh, y me quedé pensando cuando leía esto, este, este título, ¿no? De hecho, me llamó la atención tanto que le tomé una fotografía. Eh, Me quedé pensando en que la iglesia precisamente es esto que nos dice este título. Es un refugio de pecadores. Y el nombre se escucha así medio feo, ¿no? Que un refugio de pecadores. Pero creo que esa era la intención de Dios cuando creó la iglesia, ¿sí? Como un refugio para quién? Para, para los pecadores, precisamente. Y les digo que se escucha a lo mejor un poco grotesco el nombre, o si lo comparamos con la iglesia, podemos decir, no, pues es que no, la iglesia no es eso, ¿no? Lo que pasa es que el cristiano, bueno, la gente, pues, tiene un concepto, o sea, el mundo en general, un concepto de la iglesia, llámese como se llame la iglesia, tiene un concepto la gente de que la iglesia es como ¿cómo podríamos decir? Un museo, una colección de santos, ¿no? De gente muy buena, ¿sí? O al menos que se siente muy buena. Este, y bueno, se tienen conceptos muy equivocados, ¿no? De lo que es la iglesia, de lo que es el cristianismo, o de lo que es un cristiano. Y mucho tiene que ver la forma en que nosotros presentamos a la iglesia, ¿sí? Porque la gente, pues, mucha gente ni siquiera ha pisado una iglesia. Entonces, ¿cómo es que tienen un concepto equivocado? Bueno, el concepto que la gente tiene del cristianismo, de la iglesia, de Dios, tiene que ver con lo que yo hago, ¿no? Con el testimonio que yo doy. Pero el detalle es que nosotros sí hacemos ver a la gente que eso es de iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente, incluso que llega a las iglesias, se siente un poquito fuera de lugar, porque o sea, mucha gente, bueno, se siente indigna, se siente inferior, ¿sí? Al resto de las personas que están o que forman parte de una iglesia,
esa incomodidad los hace que no vuelvan, ¿sí? A la iglesia, a buscar una iglesia o a buscar a Dios. Eh, entonces, bueno, es complicado, ¿no? Este asunto, pero la iglesia debiera hacer esto que nos dice este título, ¿no? Un refugio para pecadores. Eh, y lamentablemente la iglesia no es un lugar precisamente donde uno pueda ser auténtico, donde no puedes ser tú mismo, ¿sí? Normalmente la iglesia es un lugar donde aparentamos, ¿sí? Donde aparentamos que todo está bien en mi vida, con mi familia, con mis amigos, con los hermanos de la iglesia, este, que todo está bien con Dios y todos sonreímos, ¿no? En una iglesia y pues nos portamos bien, ¿verdad? Entonces, realmente no somos, creo yo, ¿sí? No somos auténticos. Y eso trae un problema también hacia afuera, porque la gente que nos conoce, pues, dice, bueno, pues, ¿cómo es eso, no? Allá se porta así y acá afuera es otra cosa, ¿sí o no? Y entonces la gente se confunde y dice, bueno, entonces, ¿para qué está ahí, no? ¿O a qué va la iglesia? Si no cambia, etcétera. Entonces, en la iglesia, creo que todos, ¿sí? Todos los que han asistido alguna vez a una iglesia o que asistimos a una iglesia, aparentamos, ¿sí? Y fingimos que todo está bien en la vida, ¿no? Pocas veces alguien puede ser como auténtico o sincero, ¿sí? En su comportamiento, en su, no sé, su manera a lo mejor de expresarse, etcétera, en lo que es pues el ambiente de una iglesia, ¿no? Porque pensamos que tenemos que ser diferentes ahí dentro, ¿sí? Aunque acá afuera de fotos es un desastre en mi vida, pero aquí, bueno, tengo que cambiar, ¿no? Mi actitud, este, y hacemos ver que, o hacemos, sí, parece que todo es, eh, muy, ¿cómo podemos decir? Nos ponemos como una máscara, ¿no? Podríamos decir. Eh, y bueno, saben que hay un estudio que se realizó en los Estados Unidos donde se estudió por ahí algunas familias. Esto por ahí apareció en la revista Adventista de 1994, de aquel año, y se estudiaron a varias familias y se dieron cuenta por ahí los investigadores de que, ah, dice aquí, las familias adventistas, o sea, hablando de específicamente de la iglesia adventista, sufrían, dice aquí, de las mismas disfunciones que el resto de la sociedad. Y, y alguien podría como desconcertarse por esto, ¿no? Y decir, bueno, es que no se supone que el cristiano pues tiene a Dios, su vida es diferente, es mejor. Pues eso es lo que nosotros decimos o la teoría, ¿no? Pero en la práctica se ve otra cosa. Y esto es donde se confunde mucho la gente, ¿no? Entonces nosotros también cuando presentamos el Evangelio, no debemos de engañar a la gente, de hacerle pensar que todo es de color de rosa, ¿no? En el cristianismo, o que esas cosas, por ejemplo, que hay ciertas cosas que no se dan en una familia cristiana o en una iglesia, cosas que no pasan, eso no puede pasar en la iglesia. Entonces, y hacemos que la gente se decepcione ah, cuando presentamos el Evangelio de esa manera, ¿no? Eh, los resultados que se obtuvieron de este estudio son algo, podemos decir, sorprendentes, porque a lo mejor no nos imaginamos esto. Miren, dice que el 30% de las personas entrevistadas habían sufrido de abuso físico antes de los 18 años, en sus hogares o con algún familiar, abuso físico. El 43% había sufrido de abuso emocional, el 16% de abuso sexual, el 37% dice había vivido con algún adicto al alcohol o a las drogas en su familia.
El 7% dice había pensado en el suicidio alguna vez en su vida. Y el 3% había practicado la homosexualidad. Y esto, algunos, les digo, a lo mejor nos puede sorprender. Y a otros a lo mejor les puede dar gusto y decir, ya ven, son iguales que todos, ¿no? Los cristianos. Para que no se crean tanto, ¿verdad? Y es cierto, o sea, no tenemos que sentirnos superiores a nadie, ¿sí? Como decía el título de ese negocio que vieron ahorita, la iglesia realmente eso es un refugio de pecadores. Lo que pasa es que a veces lo presentamos totalmente diferente, ¿no? Ante el mundo y bueno, pues hay consecuencias, ¿no? También de eso. Y a veces exponemos el nombre de Dios también a la burla, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta de que hay problemas en las familias cristianas, como cualquier otra familia. Hay disfunciones, dice aquí, o sea, problemas muy graves. Y no, tampoco tenemos que escondernos, ni sentirnos mal, ni fingir que no pasa nada, ¿no? Como a veces lo hacemos. Porque si no, es que soy cristiano y qué van a decir de mí, ¿no? Yo creo que en ningún lado de la Biblia nos dice que un cristiano no puede pasar por situaciones como estas. Esa es la idea que nosotros tenemos, ¿no? Como un cristiano pasando por situaciones así en su familia, con su pareja o con X persona, teniendo este tipo de problemas. Pero en ningún lado nos dice que no, al contrario, si nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta de los problemas que había en las familias, en las personas, problemas muy serios, ¿no? Que vemos los personajes bíblicos con un montón de problemas, ¿no? Situaciones que decimos, bueno, ¿cómo es posible, no? Estuvimos estudiando el Génesis hace poco y vemos ahí en esas familias, en aquellos personajes que aparecen ahí un montón de problemas, ¿no? Muy graves, que obviamente traían consecuencias hasta generaciones después, ¿no? Entonces, en ningún lado en la Biblia nos dice que esto sea exclusivo de alguien que no conoce de Dios. Y este es un problema porque como hay cosas que nosotros ocultamos o, o fingimos que no pasa, pues nunca se da una solución a estas cosas, ¿sí? A estos problemas. A veces pensamos también que pues, cuestiones de adicciones, como es el título de nuestro tema, pues también son cuestiones, son asuntos de personas que no conocen de Dios. Porque miren, tenemos aquí una definición de lo que es la adicción. Dice que es un hábito de conductas peligrosas, ¿sí? O de consumo de determinados productos. Y aquí está como el problema, ¿no? Siempre lo asociamos a consumo de cosas, ¿no? Especialmente, dice aquí, drogas y alcohol. Entonces, si yo como cristiana no tengo ese problema con drogas y alcohol, pues digo, pues eso de las adicciones es tema para otra gente, ¿no? No para mí. A mí no me tienen que hablar de adicciones, eso no entra en mi vida, no cabe, ¿sí? Eh, entonces, dice aquí, no solo es consumo de sustancias, ¿sí? Vean lo que dice aquí al principio, dice un hábito de conductas peligrosas. O sea, tiene que ver con hábitos, ¿sale? O sea, no tanto con el consumo de sustancias nocivas, que normalmente eso es lo que pensamos, ¿no? Se nos viene a la mente siempre eso. Entonces dice aquí, son hábitos o consumo también, dice, de cosas de las que no se puede prescindir. O sea, siempre tenemos que estar como atados a algo, ¿no? Dice, o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia. O sea, el alejarme de ciertas cosas es muy complicado. Tanto dice aquí mentalmente como fisiológicamente. O sea, mi mente me lleva a hacer eso, me pide que haga algo con mi mismo cuerpo, ¿ok?
casi me obliga, podríamos decir, a hacer cosas, o a consumir cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que todos hemos escuchado mensajes, ¿no? Acerca de esto, de lo peligroso que son las sustancias, por ejemplo, ¿no? O cierto tipo de sustancias. Pero bueno, creo que este tema es mucho más amplio, ¿no? De lo que a veces pensamos. Y vamos ahorita a analizar algunas cosas así rapidito que a lo mejor no consideramos que puedan ser adicciones, ¿sí? Y que sin duda en algún momento han estado presentes en nuestra vida o en la vida de alguien, ¿no? Mi familia, alguien cercano, amigo, o alguien de la iglesia, ¿no? Y podemos decir, ¿cómo en la iglesia? Pues ya vimos, ¿no? Lo que pasa en la iglesia. Pero estos detalles normalmente pasan desapercibidos, ¿sí? Por ejemplo, si alguien es adicto a sustancias como el alcohol, las drogas, bueno, pues es como que a veces es muy evidente, ¿no? En las familias, o incluso en la iglesia. Pero hay detalles, hay cosas, situaciones, hay hábitos que pues pasan a lo mejor desapercibidos y no los vemos como tales, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. A lo mejor sí podemos decir, bueno, no, ese sí es un problema, ¿no? Problema, la cuestión del internet, que pues de algunas generaciones para acá pues se hizo muy marcado esto, ¿no? Aunque ya pues, también hay gente adulta, ¿no? Que sufre de este problema. El hecho de sentir, dice aquí, o sea, de no poder prescindir de algo, ¿no? En este caso de internet. Y sufrimos, y es en serio, o sea, se sufre cuando la persona no está navegando en internet, cuando no tiene señal, por ejemplo, su teléfono, cuando no tiene datos, decimos, o sea, no tiene saldo su teléfono y necesito estar comunicado, ¿no? O necesito estar navegando en internet. Y esto es un problema, les digo, que a lo mejor lo podemos, pues, a relacionar sobre todo con los jóvenes, pero bueno, también es problema ya de adultos, ¿no? De gente, a lo mejor ya de cierta edad que uno no pensaría, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Si esta persona pues ya está grande y tiene esta adicción, ¿no? Al internet. Y bueno, les digo, esto sí lo podemos considerar así, ¿no? Como una adicción, porque bueno, sí se habla mucho de esto, ¿no? Incluso hasta en ámbitos fuera de lo que es lo religioso, de los peligros, ¿no? Que hay en este sentido, y a lo que nos puede llevar, ¿no? A las consecuencias que puede traer. Esto también podríamos considerarlo pues como una adicción, ¿no? Decir, bueno, pues sí, es un problema serio, ¿no? La adicción a las relaciones. Eh, las personas que constantemente, por ejemplo, están cambiando de pareja, ¿sí? Y que parece que pues, no hayan su lugar, ¿no? Y aquí puede entrar otra adicción también, muy relacionada a lo que es la adicción al sexo, ¿sí? Están muy relacionadas, ¿no? Y que, bueno, esta y la anterior, por ejemplo, sí podemos decir, no, pues si esta gente o esta persona pues, tiene un problema serio, ¿no? Y esto, pues sí es más mal visto, ¿no? Que por la anterior del Internet. Este, el que una persona cambie constantemente de parejas o que haya sido infiel a su pareja, a lo mejor una o varias veces, y eso se ve como algo pues, terrible, ¿no? Y dentro, por ejemplo, del ámbito cristiano, pues eso es motivo de hasta de que se separe, ¿no? A la persona de la iglesia, porque pues lo consideramos como algo muy grave, ¿no? Lo que a veces no vemos, ¿sí? Este, en, en, en esta cuestión, ¿sí? De las adicciones,
Aquí tenemos una más, la adicción al ejercicio, ¿sí? Que a lo mejor podemos decir, bueno, el ejercicio es bueno, ¿cómo podría convertirse en algo que pueda dañar, ¿no? Les decía ahorita, hay algo que nosotros no vemos. Miren, cuando nosotros hablamos de adicciones o de una persona adicta, somos pues muy rápidos para juzgar, ¿no?, a la gente. Y para empezar le decimos a la persona si es que tenemos confianza, ¿no? La gente dice, es que ya debería de calmarse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de acá, con las relaciones, decirle a la persona, pues ya, tranquilo, ¿no? Pues ya, quédate con una persona, con una pareja, las cosas bien, eh, ya cambia ese comportamiento, ya, eh, apacíguate, decimos, ¿no? Igual al del internet, ¿no? Le dicen, ya, hombre, pues ya, duérmete, ya, deja eso, deja ese teléfono. Fácil, ¿no? O sea, es fácil decirlo y dar el consejo a las personas. Lo que tiene que hacer, deja eso, y ya no le dediques tanto tiempo, y ya cambia, y tenemos 1000 consejos, ¿no? Pero todas las adicciones, ¿sí? Nosotros las intentamos tratar, no de raíz, ¿sí? O sea, nosotros vemos el problema y decimos, bueno, este es adicto al alcohol, este es adicto a las drogas, al ejercicio, a las parejas, al internet, pues está fácil, ¿no? Decimos, pues, ¿qué tiene que hacer por ejemplo? Pues ya no haga tanto ejercicio, así de fácil. El del internet, pues no esté tanto tiempo ahí en el internet. El alcohólico, pues ya no tome, fácil, ¿no? Esa es la solución que nosotros damos, ¿no? Eh, pero el problema va más allá, ¿sí? Todas las adicciones tienen que ver con problemas de tipo emocional, mental, ¿sí? Donde la persona recurre a ciertas cosas, como estas que acabamos de ver, porque le hacen sentir mejor, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué le hacen sentir mejor? Bueno, porque en su vida hay algo que anda mal, ¿sí? Algo. Y entonces la persona empieza bueno, algo que le causa cierto dolor en su vida. Y entonces la persona empieza a buscar como algo que le ayude a sanar esas heridas, esos traumas, ese dolor, y busca algo, ¿sí? Alguna actividad que lo haga sentir mejor. El problema es que con las adicciones, esas actividades siempre hacen a la persona sentirse peor de lo que se sentía. Y es como un círculo vicioso, ¿sí? O sea, porque ya se siente peor de cómo se sentía al principio y a la vez sigue buscando esas actividades para olvidarse de lo que siente, ¿sí? No sé si me explico. Y uno puede decir, pues es que está fácil, ¿no? Pues bueno, sí, en teoría es fácil, ¿no? Decir, bueno, tienes que alejarte de esto, tienes que hacer esto o dejar de hacer esto, pero no es así en la práctica, ¿sí? La persona literalmente no puede, ¿sí? No puede dejar eso, ¿sí? Entonces, el problema está acá, ¿sí? En algo que hay en su vida que está mal, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar. No tanto el atacar la actividad que hace, ¿sí? E incluso cuando usted le dice a una persona, ya deja eso, ya cálmate, ya no hagas, ya no vayas, la persona se siente agredida, ¿sí? Normalmente no va a decir, pues tiene razón, pero creo que ya es momento de cambiar, ¿no? Se va a sentir agredida porque la persona se siente incomprendida, ¿sí? Porque no hace esas cosas nada más porque sí. O sea, hay algo dentro de él que lo obliga, ¿sí? Y ya vimos que hay dos tipos, ¿no? De necesidades. Puede ser fisiológica o mental, ¿sí? O sea, tanto la mente como el cuerpo. Y aquí, por ejemplo, en la cuestión del ejercicio,
pues la persona nunca se siente satisfecha, por ejemplo, con su físico, que usted lo puede ver y dice, ah, no, pues qué bien, qué buen cuerpo tiene, ¿no? Por el ejercicio, qué marcados sus músculos, etcétera. Pero para él no, él incluso hasta se puede sentir, a lo mejor muy delgado, ¿sí? O pasado de peso y necesita estar haciendo ejercicio. Constantemente se pesan, se miden, toman suplementos, un montón de cosas para tratar de olvidar sus problemas, ¿sí? Y a lo mejor pueden decir, bueno, el ejercicio es una buena solución para cuestiones mentales, para problemas, ¿sí? Pero si nosotros lo llevamos al exceso y si no lo sabemos manejar, puede pasar esto, ¿no? De que se llegue a convertir en una adicción. Incluso, aunque la persona a lo mejor esté lesionada, lastimada, lo sigue haciendo, ¿sí? No lo perdona. Y se desentiende de su trabajo, de sus amistades, de su familia por estar en esto, ¿sí? Aunque sea algo bueno. Y aquí, a lo mejor si a usted no le gusta el ejercicio, también puede decir, "Ah, pues sí, esa gente abusa, ¿no? Exagera". Pero ¿qué pasa con esto? ¿Sí? A lo mejor nunca lo vemos como algo malo, ¿sí? La adicción a las compras. A lo mejor la gente que me ve a mí, pues sí lo ve como algo exagerado, ¿no? Pero yo no lo siento así, bueno, pues estoy comprando cosas que tiene, ¿no? Entonces la persona aquí también se siente, ¿cómo podemos decir? Siente un alivio en su vida cuando está adquiriendo cosas, comprando cosas. Pero tampoco es suficiente nunca. O sea, ya compré algo y rápidamente surge una necesidad mayor, ¿no? O algún producto mejorado, nuevo, y decimos, ay, caray, pues creo que me precipité, entonces voy a comprar mejor esta tele, ¿no? Que es mucho mejor que la que acabo de comprar y nunca estamos satisfechos, ¿sí? Pero también esto se hace por llenar un vacío, ¿sí? De tipo emocional. Entonces, eso nos hace como olvidarnos un poquito de los verdaderos problemas que hay que tratar en nuestra vida. Eh, entonces, esto a lo mejor les digo, nunca lo habíamos considerado, ¿no? Como una adicción. Para mí la adicción pues, es el que se droga, ¿no? El que abusa del alcohol, o aquella persona que no puede dejar el internet, el teléfono, o sea, pero las compras, ¿qué? Podemos pensar, ¿no? ¿Y qué podemos decir de esto? Y aquí sí, muchos nos hemos afectado, ¿no? A lo mejor usted puede decir, no, pues yo ni dinero tengo, ¿por qué lo gasto? Pero bueno, mucha gente eh, pues no tiene dinero y aún así lo gasta porque se endeuda, ¿no? O tienen por ahí una tarjeta de crédito o dos tarjetas y pues a sacarles provecho, ¿no? A las tarjetas. Pero la cuestión de la comida, bueno, este, es un problema serio, ¿no? Y en nuestro mundo actualmente es algo muy, muy grave, la cuestión de la alimentación. Hace poquito mencionamos que el 80% de las enfermedades que nosotros como humanidad padecemos tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, si nosotros domináramos esta cuestión de la alimentación, nuestro mundo sería muy diferente, nuestra vida sería diferente, nuestra salud, pero nuestro mundo es un mundo enfermo, ¿sí? Porque hemos abusado de esto. Y esto también tiene que ver muchas veces con la cuestión emocional, con el estrés, con la ansiedad, que todo mundo tiene ahorita, hasta los niños, ¿sí? Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos sentirnos un poquito mejor de las situaciones que enfrentamos día con día. Comiendo, ¿sí? Dándonos gustitos de aquí, otro por acá, a todas horas. Ahí está una chica asaltando el refri en la madrugada, por ejemplo. Nos hace sentir bien, ¿sí? Y a veces decimos, pues es que pues, para eso venimos a disfrutar, ¿no? De la vida.
y de algo tenemos que morirnos. Cuando alguien nos dice, oye, ya no comas de eso, ya no comas tanto, te va a pasar esto, y de algo nos tenemos que morir, decimos, ¿no? Este, pero bueno, no debería de ser así, ¿no? Entonces, esto nos trae consecuencias graves en nuestra vida, ¿sí? Probablemente peores que esta, ¿no? Que esta, a lo mejor, ¿sí? Porque esto literalmente mata a la gente, lentamente, ¿sí? Y se disfruta, obviamente, pero acaba con la vida de las personas. Eh, ¿Y qué podemos decir del trabajo? Esto también es un problema serio en la actualidad porque la sociedad nos exige que trabajemos, ¿no? Y nos premia cuando tenemos ciertos logros, ¿no? En cuanto a nuestra productividad o las horas extras, etcétera. Eh, y esto, pues, en el cristianismo no pasa, sí pasa también, ¿no? Este, yo he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones cristianas y algo que yo notaba era esto precisamente, el exceso de trabajo, pero como es trabajo y si el trabajo es bueno y a Dios le gusta que trabajemos, pues no pasa nada. Recuerdo en un lugar, cuando recién llegué ahí, alguien me dijo, no, mira, aquí trabajamos de tal hora, no paramos. Y es más, empiezan nada más las actividades y no paramos todo el año. ¿Sí? O sea, como presumiendo. Y dije, ok, bueno. Pero, curiosamente también, al conocer personas que laboraban también en esa institución, me di cuenta que la mayoría, ¿sí?, padecían de estrés y en grados serios, ¿sí? Este, a tal grado de llegarse a trastornar mentalmente. Pero como el trabajo es bueno y todavía si le agregas que ese trabajo es para Dios, pues olvídate, ¿no? O sea, no hay que quejarse, ¿no?, de eso. Entonces, todas estas situaciones las enfrentamos todos, ¿sí? O sea, todo el mundo en general. Y el cristiano no se salva de esto. Y no tenemos por qué ocultarlo, ¿sí? Todas estas situaciones suceden en nuestras familias, en las iglesias, pero por el hecho de que a veces tratamos de fingir algo que no es, ¿sí?, pues no le damos una solución a esto, ¿sí? Si fuéramos más sinceros entre nosotros, si fuéramos más auténticos, tal vez encontraríamos más apoyo, ayuda, y a lo mejor me daría cuenta, como lo que les estoy platicando ahorita, que a lo mejor no soy el único que se siente así o que tiene este problema. También mi compañero de trabajo, también el que se sienta a un lado de mí en la iglesia, y podríamos buscar soluciones, ¿no?, más efectivas. También es un problema serio, ¿no?, en nuestras vidas. La adicción a cuidar de los demás. Y puedes decir, bueno, pues esto también es bueno, ¿no? Incluso Jesús nos dijo que teníamos que ayudar a la gente, a los pobres, a los necesitados. Sí es cierto eso, ¿sí? Eh, pero cuando esto se lleva a un extremo o cuando se realiza eh, ¿cómo decimos? Se me fue la palabra, eh, con intenciones equivocadas, ¿sí?, pues también nos lleva a tener problemas, ¿no? No quiere decir que no ayudemos a la gente cuando podamos. El problema es que, como dijo Jesús, en alguna ocasión, ¿se acuerdan? Le dijo por ahí a Judas, si no me equivoco, le dijo, pobre siempre va a haber. ¿Se acuerdan? Les dijo por ahí esa frase. Siempre va a haber pobres, ¿sí?
Y Jesús dijo, a mí no me van a tener siempre, así que aprovechen. Los pobres ahí van a estar siempre. Entonces, siempre va a haber alguien que necesite ayuda, siempre. Salga usted a la calle y yo creo que no va a pasar algunas cuadras más allá de su casa y va a encontrar a alguien que necesita ayuda, de cualquier tipo, ¿sí o no? Y avanza unas cuadras más y ahí está otra persona que necesita ayuda. Y da vuelta a la esquina y ahí está otra, y otra, y otra. Y entonces, nunca vamos a acabar. Entonces, si yo quiero ayudar a todos, va a ser imposible, ¿no? Y hay gente que siente esa necesidad de ayudar a todos, ¿sí? Bueno, si está en las posibilidades, está bien. Pero va a llegar un momento en que ya no se puede, por tiempo, por recursos, por cualquier otra situación que ya nos esté impidiendo, ¿no? O que ya está interfiriendo en otras cosas, con mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, o mi relación con Dios. Eh, entonces, necesitamos también equilibrar este asunto, ¿no? Eh, no quiere decir que vamos a descuidar, sobre todo a la gente más cercana a nosotros, ¿no? De no ponerles cuidado a los, por ejemplo, a los ancianitos de mi familia o a alguien que esté enfermo. El problema es cuando esto me lleva o lo llevo al exceso, ¿sí? Y que necesito hacerlo. No solo que diga, que al que se presentó la oportunidad diga, ok, voy a ayudar, sino que hasta yo busco a quién ayudar, ¿sí? Y le ando ansioso como decía, ahora a quién ayudo. Y el día de mañana ya estoy pensando, a ver a dónde voy a ir, a quién voy a ayudar, cuánto voy a donar, a quién voy a hospedar o no sé, buscar, ¿sí? Porque se vuelve una adicción también. Y entonces esto empieza a interferir en otras áreas de nuestra vida y también nos trae problemas, ¿sale? Algo que podría parecer bueno y que se puede convertir en algo dañino en mi vida. Y este asunto, ¿sí? La adicción al control, no al de la televisión, sino a controlar, a manipular gente. Que a lo mejor eso usted puede decir, no, eso como, ¿sí? O sea, y eso pasa, ¿no? Y saben que las iglesias se prestan mucho para esto, ¿sí? Hay mucha gente que siente una gran satisfacción también cuando se hace lo que él quiere, ¿sí? O cuando se hacen las cosas como yo quiero, como yo propongo que se hagan. Y cuando se logra, bueno, se siente una gran satisfacción, ¿no? Cuando no se logra, es una frustración terrible para esta persona, ¿sí? Eh, Se siente muy mal la persona que no, cuando no logra sus objetivos, ¿no? Y hacen, ¿cómo puedo decir? Recurren, no sé, a un berrinche, a intentar manipular haciendo sentir mal a la gente, ¿sí? Creando discordia en las personas. Este, Aquí entra, por ejemplo, el chisme y muchas otras cuestiones. Eh, y les digo que las iglesias se prestan mucho para esto, ¿sí? Porque es más difícil, ¿sí? Que yo pueda manipular, por ejemplo, al personal en mi oficina, en mi trabajo, que manipular y salirme con la mía en una iglesia, donde se supone pues que todos son más, este, gente más sumisa, gente a lo mejor que no va a tratar de discutir o pelear o va a evitar eso. Y en mi trabajo, pues no, a lo mejor la primera es el que me corren. Entonces, se presta mucho, ¿no? Dentro de lo que es el cristianismo, este asunto. Y es también eh, causado por una carencia en mi vida. Algo que está mal en mi vida y este asunto del control me hace sentir mejor, ¿sí? Y me hace olvidarme de la verdadera necesidad que hay en mi vida. Y a lo mejor esto no lo vemos como una adicción, pero es una adicción, está catalogada entre las adicciones,
que puede pasar desapercibido a lo mejor en muchos ámbitos, ¿no? Sobre todo en la vida cristiana. Pero pasa y a lo mejor yo tengo este problema, ¿no? Y nunca lo había visto así. Y esto todavía es algo que a lo mejor menos nos imaginamos, ¿no? Adicción a la religión. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo convertir la religión en algo malo? ¿No? Abusar de lo que es la religión. Pues sí se puede, ¿sí? Y tenemos nosotros en la Biblia ejemplos, por ejemplo, del grupo que se llama los fariseos, ¿se acuerdan? Es lo clásico, ¿no? Cómo llevaron la religión a un extremo, ¿sí? A tal punto pues de dañar, ¿sí? Dañar vidas. Eh, Incluso, bueno, pues ahí podríamos decir que mismo Jesús se vio afectado por esto, ¿no? Al final de su vida, por esta cuestión del fanatismo, ¿no? De la religión. Eh, y a lo mejor esto, si yo digo, bueno, se puede ser adicto a la religión, entonces mejor me alejo de la religión. No, tampoco, se trata de eso. En todos estos aspectos que estamos viendo, tiene que haber un equilibrio. Cuando empiezo a abusar de algo, o cuando soy muy, ¿cómo podríamos decir? Cuando no me importa esa situación, pues también hay un desajuste. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo no me obsesiono con el ejercicio, ¿verdad? Y como no quiero llegar a eso, pues mejor ni hago ejercicio. Y la falta de ejercicio también me va a matar algún día. La cuestión de las relaciones, usted puede decir, no, entonces ya no le hablo a nadie, ¿no? No me meto con nadie, mejor. Pues tampoco se trata de eso, ¿no? Ya no voy a comer, pues no, pues a lo mejor hay que decir, voy a comer, alimentarme bien, ¿sí? Entonces, hay que tener un equilibrio, ¿no? Igual con el trabajo, usted no va a dejar su trabajo para caer en ese exceso, pues, ¿no? ¿Sí? A lo mejor puede decir, bueno, voy a cambiar de trabajo porque aquí a lo mejor no se puede, ya por el exceso de trabajo que hay aquí. Bueno, pues nada más voy a cambiar de trabajo, no quiere decir que ya no voy a trabajar, ¿verdad? O que no voy a cuidar de la gente, este, o que ya no voy a asistir a una iglesia, por ejemplo, o acercarme a Dios para no caer en un exceso, ¿no? Porque hay gente que así lo piensa, ¿no? Dice, no, ¿para qué voy a la iglesia? Que ahí no son bien, son muy fanáticos ahí. Pues sí, porque no, yo no tengo que ser el fanático, ¿no? Hay fanáticos en las iglesias, pues claro, ¿no? Como hay fanáticos en los gimnasios y no por eso usted deja de ir al gimnasio, si le gusta, ¿no? Entonces, a veces son pretextos, ¿no? Que ponemos. Pero en la cuestión de la religión, ¿cómo podemos identificar cuando esto ya se está convirtiendo en algo nocivo en mi vida? Bueno, para empezar, empiezo a tener ideas equivocadas acerca de Dios, ¿sí? O sea, no hay un equilibrio. Tengo ideas equivocadas de quién es Dios, de cómo es Dios, de lo que pide Dios, ¿sí? Y me vuelvo obsesivo en mi vida y en la de los demás, ¿sí? O sea, también estoy siempre viendo a ver qué hace y qué no hace fulanito, porque eso también me hace sentir bien el hecho de estar como censurando gente y decir, mira, el hermano hizo esto, y mire, ¿y por qué hace eso usted? ¿Y por qué esto? Y vea, ¿sí? Y vea lo que dice Dios al respecto. Eso les hace sentir bien a este tipo de personas, ¿sí? Entonces, podemos identificar, ¿no? Cuando alguien se está yendo a un extremo en este sentido. Y también hay gente que es muy estricta, que a lo mejor no se meten con los demás, pero en su vida son muy estrictos, ¿no? Donde se siente una gran culpabilidad, por ejemplo, cuando, no sé, por ejemplo, si hoy uh, por alguna razón, lo que ustedes quieran, no abrí mi Biblia, por ejemplo, o no estudié mi matutina, ahí traigo así como un cargo de conciencia, ¿sí? Y siento que algo malo me puede pasar porque no estudié, por ejemplo. Y digo, bueno, no importa, aunque sea en la noche, a la medianoche, lo que sea, aunque se voy a leer un versículo de la Biblia,
porque siento que hay algo mal, ¿no? Que está en mi vida, siento que le fallé a Dios, siento que puede venir una consecuencia por eso, ¿sí? Entonces necesito como, aunque sea leer un versículo, ¿no? Y reflexionar un poquito, hacer una oración, lo que sea, por la culpa que siento, ¿sí? No tanto porque tenga necesidad de Dios, ¿sí? Aquí es donde tenemos que poner cuidado, ¿no? Sino porque siento la necesidad de quedar bien con Dios, que es muy diferente, ¿sí? O sea, es diferente decir, yo necesito de Dios y necesito de su palabra, necesito orar, comunicarme con Él, a decir que necesito hacer eso, o ir a la iglesia, etcétera, para quedar bien con Dios, para ganarme su favor, para que me escuche, para que conteste mi oración, para que no me vaya a pasar nada malo. Y luego ahorita que la pandemia y eso, pues mejor hay que estudiar y orar y ir a la iglesia. Entonces, esto comúnmente nosotros lo conocemos como la justificación por obras. ¿Sí o no? Hemos escuchado eso, ¿no? De que creemos pues que el favor de Dios se gana, ¿sí? O que el amor de Dios me lo gana, o sus bendiciones me las gano. Pero no sabemos que las bendiciones de Dios son, dijo Jesús, ¿no? ¿Sobre quién caen las bendiciones de Dios? Dice, sobre justos e injustos. Sí, Dios tiene un cuidado especial de sus hijos, pero no quiere decir que yo pueda hacer algo para que me ame más, o que si no hago algo me va a dejar de amar o de bendecir. Y ahí está el gran problema, ¿no? Entonces, esto se puede convertir en algo nocivo en mi vida, ¿sí? Aunque no lo creamos, ¿no? Pero el enemigo trabaja así también. Y aquí el problema es que decimos, pues si es algo de Dios, ¿cómo se va a convertir en algo malo? A lo mejor las otras situaciones pueden decir, bueno, sí, pero la religión, ¿cómo podría ser posible eso, ¿no? Pero bueno, así es. Eh, Miren lo que nos dice por aquí la señora Ellen White en cuanto a cosas que a lo mejor consideramos buenas, como la religión, como el ejercicio, la comida. Dice, llevar al exceso lo legítimo, o sea, lo bueno, ¿qué dice ahí? Cuando abuso de lo bueno, se convierte en, ¿qué dice? En un grave pecado. Algo que, les digo, probablemente ni nos pasaba por la mente, ¿no? Nunca lo habíamos pensado así. Pero ya al ver estas situaciones que estamos analizando, nos damos cuenta de que sí, ¿sí? Si yo llevo a un exceso y abuso del ejercicio, ¿se convierte en pecado? Sí. ¿Por qué? Porque estoy maltratando mi cuerpo. Si abuso de la comida, pues también, ¿sí? Y luego hay unos trastornos, ¿no? Alimenticios, como la bulimia, la anorexia, que nos llevan a maltratar nuestro cuerpo, ¿no? De diferentes formas. A lo mejor usted dice, bueno, yo no padezco de anorexia ni de bulimia, entonces está bien lo que hago. No, tampoco. También estamos a veces envenenando nuestro cuerpo, dañándolo, matándolo lentamente. Es malo, por ejemplo, navegar en internet, no es malo, pero cuando lo llevo a un exceso, se convierte en algo pecaminoso, dice aquí. En una falla o una falta hacia Dios. ¿Sí? Y igual con la religión, aunque suene extraño, igual con otras situaciones, ¿no? Que vimos. Entonces, este es el principio de lo que es la temperancia que nosotros conocemos, ¿no? Del dominio propio. O sea, tenemos que, nos dice Dios, aléjate, huye de todo lo malo. O sea, no te acerques a lo malo. Y ahí estamos de acuerdo. Decimos, bueno, sí es cierto. Por ejemplo, si hablamos de drogas, de alcohol, decimos, eso no. Y creo que ya con alejarme de eso, ya la hice, y yo no tengo problemas de adicción, pero dice aquí que cuando llevo al exceso, lo que es bueno, entonces ya, ya estoy igual que el drogadicto, igual que la persona que abusa del alcohol, ¿sí?
es el mismo problema, aunque nosotros veamos más grave otras cosas, ¿sí? Aunque usted diga, no, pues yo cómo voy a llegar a eso. Bueno, sí, llegaste a eso, pero en otra área de la vida. Y para Dios es igual. Entonces, ya si vemos este asunto así fríamente y empezamos a identificarnos con esas actividades, y caray, creo que yo estoy cayendo en algo de esto, ¿no? Y si nos damos cuenta lo que nos cuesta, por ejemplo, el alejarnos, el apartarnos de esas situaciones, pues podemos llegar a la conclusión de que realmente tenemos una adicción, ¿no? A algo. Y saben que es igual de grave en el sentido de que es muy complicado salir de una adicción, como usted la quiera llamar, ¿no? O de la situación que se trate. Nosotros sabemos, por ejemplo, la cuestión de drogas, de alcohol, decimos, bueno, sí es complicado, ¿no? Pero creemos que la cuestión del internet, la cuestión de la comida, decimos, no, pues más yo lo dejo cuando quiero, decimos, así como el alcohólico también lo dice, ¿no? Entonces es algo complicado y tenemos que darnos cuenta de eso, ¿sí? Vamos a abrir esta Biblia en San Juan, capítulo 4, del 3 en adelante. Ya vimos lo que el verdadero problema, ¿no? de estas situaciones, de las adicciones. O sea, el verdadero problema no es el alcohol, ni las compras, ni las relaciones, ni el internet, ni la religión, ni la comida, que eso es lo que decimos, no, no, pues la causa es la comida o el alcohol. Digamos que es el medio, ¿sí? No la causa. Es el medio que se utiliza para llenar ese vacío, ¿sí? Juan, capítulo 4, del 3 en adelante, miren lo que dice. Y salió de Judea, hablando de Jesús, dice, se fue otra vez a Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Dice que era algo que Jesús tenía que hacer, ¿no? Esto llama la atención porque como que Jesús ya tenía un plan. Sabía a qué iba a ese lugar, ¿no? A Samaria. Dice, quería pasar por ahí. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Dice, y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob que había dejado a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob y dice Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Dice, y era como la hora sexta o el mediodía, las 12, ¿no? del día. Y vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahí Jesús se sentó y estaba esperando. Y precisamente a eso iba Jesús, a buscar a esta persona. Llegó ahí, se sentó, me imagino que esperó como si tuviera una cita, ¿no? Y llega aquella mujer y le dice, dame de beber. Porque, dice, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy, dice, samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Le llamó la atención, ¿no? A esta mujer lo identifica como judío y dice, bueno, ¿por qué me habla así, no? Es más, ¿para qué me dirige la palabra si nosotros no nos llevamos, ¿no? Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, dice, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le contestó, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron también sus hijos y su ganado? Y respondió Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua, dice, que yo le daré será
en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Saben que, bueno, Jesús por ahí empieza pues a sacarle plática, ¿no? A esta mujer y empieza a llevarla hacia donde él quería, ¿no? Y hay algo aquí interesante en la respuesta de esta mujer cuando Jesús le habla de esa agua que él ofrece, ¿sí? Él introduce la plática precisamente con el agua, ¿no? Dice, dame de beber. Y Jesús lleva ahí la plática hasta este punto, donde él le ofrece algo diferente. Dice, yo también tengo agua, ¿no? Pero es diferente. Y entonces la respuesta de ella, cuando le dice, ¿sabes qué? Pues entonces dame de esa agua para que no tenga sed jamás. Parece que la mujer más o menos entiende lo que le quiere decir Jesús, ¿no? No están tratando aquí ningún tema personal, ¿sí? En cuanto a la vida de ella, ¿no? Pero con esto que Jesús le dice, ella entiende algo y dice, yo quiero eso. Es lo que estoy buscando en mi vida. No volver a tener sed. Sed de que, bueno, aquí ya ella tampoco estaba hablando de agua física, ¿no? Miren, Jesús le contestó, dice el versículo 16. Entonces ve y llama a tu esposo para que venga también. Y la mujer respondió, no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo esposo, dice, porque 5 maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. No sé si notamos aquí lo que Jesús buscaba, ¿no? En esta mujer, o lo que quería hacer. Jesús sabía del problema que había en su ser, en su mente. Y ella estaba buscando una solución a sus problemas. No sé si notaron en qué buscaba ella la solución a sus problemas, en las parejas. Y ahorita hablamos de esa adicción, ¿no? De las parejas, de cambiar constantemente de pareja. Dice que ella ya había tenido 5 esposos y el que con la persona que estaba, con la pareja que tenía ahorita no era su esposo. No sabemos exactamente en qué situación estaba, ¿no? Pero probablemente a lo mejor no era el esposo de alguien más o simplemente pues estaba viviendo, ¿no? Con su pareja, no estaban casados. Pero Jesús, fíjense hasta dónde llegó e identifica a Jesús el problema, ¿no? Para empezar, lo que había en su vida, ¿no? Un problema de adicción en cuanto a las relaciones, ¿sí? Lo que llama la atención es que Jesús no le dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya, cálmate con los hombres, ¿no? Ya, escógete una pareja, quédate con ella, intenta ser feliz con una pareja, que es lo que nosotros aconsejamos a la gente. Ya deja, ya no hagas, ya no vayas, ya entiende, por favor. Esos son nuestros consejos, ¿no? Pero Jesús vio algo más y Jesús sabía la necesidad que ella tenía. Y Jesús le dice, sabes que mira, yo tengo la solución a eso. El hecho de que estés cambiando constantemente de parejas es por otra situación, no porque seas podemos decir una volada, ¿no? Como decimos. Y así catalogamos a la gente. Es que ese es un volado, es un drogadicto, ese es esto es lo otro, vicioso, esto. Pero no vemos lo que hay dentro del corazón de la gente y Jesús sí lo hacía. Y Jesús no le empieza a recriminar su manera de vivir.
o en lo que había caído él. Sí le hizo ver, le dijo, bueno, sí, así está tu vida, y él le dio a entender que él sabía eso. Pero él no le reclamó, ni la regañó, ni le dijo nada, simplemente le dijo, mira, la solución no está en esta actividad que tú crees o que te hace sentir mejor, tal vez, ¿no? La solución la tengo yo. Y si tú me buscas, nunca vas a volver a tener esa necesidad, ese vacío que quieres llenar con relaciones. Y eso mismo sucede con todo lo que hemos hablado, ¿sí? Cuando tenemos un vacío que nos obliga, por ejemplo, a buscar sustancias, a buscar el internet, a buscar relaciones, a buscar la comida, a buscar las compras, a buscar la religión, es por un vacío, ¿sí? Y la única solución es Jesús. O sea, la solución no es comer o dejar de comer, ni dejar la internet o buscar la internet, que es lo que creemos, ¿no? Es la solución, ¿no? La solución es Jesús. Y si nosotros vamos a Él, dice tú, yo voy a llenar esas carencias, esos vacíos, voy a sanar esas heridas que hay en tu vida. Y no vas a volver a tener esa necesidad de buscar en otros lados. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Miren lo que nos dice aquí, cuando nosotros estamos en situaciones de este tipo, dice por ahí en Romanos 7, que es la cita que utilizamos al principio, Romanos 7 del 15 al 24, vamos a leerlo así rapidito, ya para ir terminando. Estas son las palabras de Pablo. Dice, versículos del 15 en adelante, dice, realmente no entiendo lo que me pasa, dice Pablo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. Si vemos estas palabras, son exactamente las de una persona que tiene una adicción. Y usted puede decir, no, ¿cómo Pablo iba a ser adicto? No sabemos cuál era su problema, ¿sí? Pero esto pasa, les digo, o sea, en la Biblia no hay ningún texto que nos diga que un cristiano no puede pasar por una situación así. Al contrario, nos dice que un cristiano puede salir de una situación así y cambiar por la gracia de Dios. Bueno, dice que no es posible en la vida de un cristiano estas situaciones. Y Pablo es un ejemplo de esto, ¿sí? Vean cómo se expresa, dice, no puedo, dice, hay algo que me queda. Dice, el pecado es el que me obliga a hacer cosas que no quiero. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice, así encuentro esta ley, que aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará, dice, de este cuerpo de muerte? Es una expresión de desesperación, ¿sí? Todo lo que acabamos de leer aquí, y de una persona que tiene una adicción a cualquier cosa, ¿sí? Y aquí tenemos que identificarnos nosotros. Y aquí está la solución, porque no todo está perdido. Dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que dice, dejado a mí mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios, aunque dice, de repente, todavía que caigo. Está en una lucha él. Pero aquí él se da cuenta de dónde está la solución. Está en Jesús. No en hacer o no hacer, porque esas son las soluciones que nosotros damos.
que decimos, ya no hagas o ya no voy a hacer, ya este año me voy a portar bien. Decimos cuando comienza un año nuevo, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Pero la solución está en Jesús. Dice, vean lo que dice este texto, dice, deseas hacer tu voluntad, su voluntad, perdón, como Pablo. O sea, quieres hacer lo bueno, pero eres moralmente débil, sujeto a la duda, dice, y dominado por los hábitos de tu vida pecaminosa. Y el hábito, el que ustedes quieran, ahí escojan ustedes o vean lo que nos daña, ¿no? A nosotros. Tus promesas y resoluciones son tan frágiles como telas de araña. No puedes gobernar tus pensamientos, ni tus impulsos, ni tus afectos. El conocimiento de tus promesas no cumplidas y de tus votos quebrantados debilita la confianza en tu propia sinceridad. O sea, nos hace sentir como que soy un hipócrita, ¿no? Además, que ando yendo a la iglesia, ¿no? O la gente me lo dice, ay, qué hipócrita. Y eso vas a la iglesia y eso que eres cristiano. Dice, y te induce a sentir que Dios no puede aceptarte. Mas no tienes que desesperarte. Y esto era lo que estaba pasando Pablo, si se fijan. Y aunque se sentía así, ya al punto de la desesperación, dice, bueno, a ver. Él como que se desahoga, ¿no? Primero, y lo dice, pero gracias a Dios por Jesús. Por lo que Él vino a hacer por nosotros, porque Él nos ayuda. Y vean lo que nos dice aquí, dice, lo que necesitas comprender es la verdadera fuerza de voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre. El poder de decidir o de elegir, o sea, está en nuestras decisiones. Dice, todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. No, pero no puedes, dice, cambiar tu corazón. Aquí está el problema, ¿no? Porque dices, bueno, yo quiero o yo decido seguir a Dios, quiero ser mejor persona, quiero dejar esto. Pero dije, tú no puedes cambiar tu corazón. Y podemos decir, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Dice, ni puedes dar por ti mismo tus afectos a Dios. No se puede. Dice, pero puedes elegir, aquí está la clave, puedes elegir servir. Y el problema es que nosotros queremos cambiar cosas, ¿sí o no? Ya no voy a hacer esto, ya no es, o queremos cambiar a la gente, oye, ya no hagas, ya no digas, ya no vayas. Cuando el consejo debería de ser que servir a Cristo, elegir servir a Cristo, a seguirle. Síguelo, sigue a Jesús. No importa cómo seas, lo que hagas o no hagas, tú síguelo. Y entonces dice aquí, puedes darle tu voluntad. Decirle a Dios, ¿sabes qué? No puedo. Dice, y de ese modo tu naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu Santo. Cuando yo me rindo ante Jesús, Él va a tomar las riendas de mi vida. Dice, y tus afectos se concentrarán en Él y tus pensamientos se pondrán en armonía con Él. Pero no es de la noche a la mañana eso, ¿sí? Entonces, no se puede, ¿sí? Nosotros no podemos solos. Tenemos que rendirnos a Jesús. O sea, no tengo que venir a Jesús ya transformado. No se trata de eso. Y es lo que a veces queremos. O sea, si estoy yendo a la iglesia, pues tengo que portarme bien, tengo que hacer esto o dejar de hacer lo otro. No. O sea, tenemos que ir a Jesús así como somos, pecadores, al refugio de pecadores, como decía. O sea, tenemos que ir así. Y Él va a hacer el resto. Si yo me dejo y le digo, ¿sabes qué? Ayúdame, yo no puedo, necesito de tu poder. Y entonces Él va a obrar. Y vamos a empezar a ver cambios en nuestra vida poco a poco, en la medida que nosotros sigamos perseverando, o que perseveremos, perdón, en esta decisión de servirle a Dios, de seguirle, de querer ser fieles, aunque fallemos, pero que esté ahí la intención, como decía Pablo, o sea, en mí está el querer, ¿sí? Meto la pata a veces, pero aquí estoy.
y gracias porque Jesús me ayuda, ¿no? A cambiar, a ir sacando cosas de mi vida. Entonces, ojalá que la próxima vez que queramos dar un consejo a alguien con un problema, no le digamos deja de hacer eso. A lo mejor digamos, ¿sabes qué? Sigue a Jesús y Él va a hacer el resto. Deja que Él te dé de esa agua viva que Él ofrece y Él va a hacer el resto. Entonces, no digamos, ya no hagas, ya no vayas, deja esto, no hagas esto, porque no se puede, ¿sí? Y la persona aparte se siente agredida. Y si es nuestro caso, pues sabemos, ¿no? Cómo se siente. Y ya vimos que todos caemos en este asunto. Entonces, ojalá que podamos, con la ayuda de Dios, ver cambios en nuestra vida y también poder ayudar a aquellos que necesitan de ese gran poder de las suyas. Que el Señor nos bendiga.